Hola, mi nombre es María Alejandra García y en esta exposición voy a hablar sobre las violencias sexuales en el conflicto armado colombiano, especialmente el impacto que tuvieron sobre niñas y jóvenes en las comunidades más afectadas por la guerra. Este tema es importante porque permite comprender cómo la violencia de género fue utilizada como una estrategia de control y dominio durante el conflicto armado. Además, eh, se hizo un análisis de este problema donde ayuda a reconocer las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que aún siguen presentes en muchas víctimas y comunidades. El conflicto armado en Colombia se desarrolló durante décadas y afectó principalmente a las comunidades rurales del país. En muchos territorios, los grupos armados ejercieron control durante mucho tiempo mediante el miedo y la violencia, imponiendo normas y limitando las libertades de las personas. Según la Comisión de la Verdad, estas dinámicas generaron graves afectaciones contra las mujeres, niñas y jóvenes, quienes sufrieron formas específicas de violencia de género. La violencia sexual fue utilizada como una estrategia para intimidar, castigar y someter a las comunidades. Esto demuestra que el conflicto no solo dejó consecuencias políticas y económicas, sino también eh, profundas afectaciones humanas y sociales. Uno de los fenómenos más graves del conflicto fue el uso sistemático de la violencia sexual contra niñas y jóvenes. Muchas víctimas fueron sometidas a abusos, explotación sexual y amenazas constantes eh, por parte de actores armados. Esas violencias no fueron hechos aislados, sino prácticas repetidas emocional eh, que afectó y afecta la vida de las víctimas. Bueno, esa situación profundamente afectaron el bienestar y emocional y el proyecto de vida de las víctimas. Muchas mujeres tuvieron que guardar silencio por temor a represalias, lo que contribuyó a la impunidad y al aislamiento social. El impacto de estas violencias fue profundo y multidimensional. En el aspecto físico, muchas víctimas sufrieron lesiones, embarazos forzados y enfermedades. En el aspecto psicológico, quedaron secuelas emocionales muy difíciles de superar, como ansiedad, depresión y miedos permanentes, muchos traumas. También hubo consecuencias sociales, ya que muchas comunidades comenzaron a vivir en ambientes de desconfianza y silencio. En numerosos casos, las víctimas no recibieron atención adecuada ni apoyo institucional, lo que agravó aún más la situación. Esto nos demuestra que la violencia sexual no afecta únicamente a una persona, sino a toda una comunidad. Bueno, el enfoque internacional permite entender que no todas las mujeres fueron afectadas de la misma manera durante el conflicto armado. Factores como la edad, la pobreza, la ubicación, la geografía y la pertenencia étnica aumentaron la vulnerabilidad de muchas víctimas. Las niñas y jóvenes de zonas rurales alejadas enfrentaron mayor riesgo debido a la poca presencia del Estado y la limitada protección institucional. Además, las comunidades indígenas y afrodescendientes sufrieron afectaciones desproporcionadas. Esto demuestra que las desigualdades sociales existen y aumentaron aún más las consecuencias de la guerra sobre ciertas poblaciones.
Tenemos las dimensiones estructurales. Estas violencias no pueden entenderse como un hecho aislado, responden a estructuras sociales profundas relacionadas con el patriarcado y las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Durante el conflicto armado, muchos autores reprodujeron formas de dominación que ya existían en la sociedad. Además, la normalización de la violencia dificultó que esos hechos fueran reconocidos y denunciados. Por esa razón, es necesario que nos analicemos cuáles fueron las causas estructurales que permiten la persistencia de esas problemáticas. Yo creo que así será posible generar cambios reales y duraderos. Aunque el conflicto armado ha disminuido en algunas regiones, muchas prácticas de violencia de género continúan presentes. La falta de justicia efectiva y la impunidad han generado desconfianza en las instituciones. Muchas víctimas sienten que sus casos no son escuchados ni atendidos adecuadamente. Además, existen violencias institucionales que dificultan el acceso a la reparación y a la protección. Esto nos demuestra que no basta con terminar el conflicto armado, sino que también es necesario transformar la estructura social y cultural que perpetúan esta violencia. Bueno, para enfrentar esta problemática es necesario fortalecer la educación en igualdad de género desde edades tempranas. También es importante mejorar el acceso a la justicia y garantizar procesos de reparación integral para las víctimas. Las políticas públicas deben enfocarse en la prevención de la violencia sexual, especialmente en territorios vulnerables. Además, se debe garantizar acompañamiento psicológico, social y legal a las sobrevivientes. Esas acciones pueden contribuir a reducir la desigualdad y avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. Para concluir este tema, la violencia sexual es el conflicto armado colombiano. En el conflicto armado colombiano dejó profundas secuelas en niñas, jóvenes y comunidades enteras. Esas violencias no fueron hechos aislados, sino prácticas relacionadas con estructuras sociales de desigualdad y dominación. Aunque el conflicto ha cambiado, muchas de esas problemáticas continúan presentes. Por esto es necesario fortalecer la educación, la justicia y las políticas públicas orientadas a la prevención, protección de las víctimas. Solo mediante el reconocimiento de estas realidades será posible construir una sociedad más equilibrada y libre de violencia de género y una sociedad justa. Muchas gracias por escuchar.